Buenas tardes y feliz año 2022, compañeros, amigos, todos aquellos que nos siguen desde hace ya bastante tiempo. Reanudamos en este esfuerzo por informar y formar. En este programa que desde hace ya casi 2 años se ha convertido en Puebla en un referente del obradorismo, aunque es un esfuerzo pequeño, modesto, es tenaz, es constante y reúne sobre todo a un grupo de personas que ya se ha vuelto habitual y que nos ha hecho el favor de ser constantes en la vista, en el seguimiento de este programa. En esta ocasión, y por concurrir determinadas circunstancias, voy a obviar el material de apoyo y vamos a dialogar, vamos a charlar con ustedes, responder a sus preguntas, plantearles lo que viene, hacer un breve análisis del desarrollo de la política en nuestro país durante el año 2021, del avance de la Cuarta Transformación, de los esfuerzos de nuestro presidente y luego de los resultados que vendrán en breve, porque este año 2022 será un año de cosechar los esfuerzos que fueron sembrados en los anteriores años. Ahora habrá o empezará a haber resultados tangibles que demostrarán que la política llevada a cabo hasta ahora es la adecuada, es la correcta, es aquella que facilita el desarrollo auténtico de nuestro país y la atención a todos, sobre todo a los más pobres, a los más necesitados. También hablaremos de las luchas que vienen en este 2022. En particular, hay 3 de las que hablaré más adelante, y cómo estas luchas deben ser acompañadas por el pueblo, acompañadas en particular por Morena, por nuestra militancia y por todos nuestros simpatizantes. Luego, trataré el resultado, lo haré al inicio antes de entrar a estos temas de los que he hablado, el resultado de la labor llevada a cabo por muchos compañeros de nosotros en la obtención de firmas con el propósito de respaldar la realización de la consulta popular para la revocación de mandato que nosotros hemos entendido y seguimos entendiendo y proclamando en justa rebeldía contra el INE y contra algunos otros que no lo quieren, que esta consulta es una verdadera ratificación, una confirmación de la voluntad popular que consiste en el deseo de que Andrés Manuel López Obrador siga siendo presidente de México. Y no es desde el punto de vista constitucional o desde el punto de vista jurídico tan relevante como lo es desde el punto de vista político. Porque este gobierno se ha fortalecido a partir del apoyo popular, del respaldo popular, y nunca le ha dado la espalda al pueblo. Y por ello alimenta su permanencia y su legitimidad en la verdadera fuente de legitimidad en democracia, que es la voluntad popular. Por eso es importantísima la realización de esta consulta. Primero, porque es esto, la expresión legítima, auténtica de la voluntad popular. Pero también porque sienta las bases de un nuevo tipo de democracia, de una verdadera democracia. Nuestros adversarios, por el modo en que está construida su mentalidad, por el modo en que entienden la vida pública, creen que la consulta al pueblo
es un despropósito, es un acto populista. Y este es el punto que quiero abordar aquí para terminar haciendo un gran reconocimiento a todos nuestros compañeros que participaron en este ejercicio. En liza, en el terreno de combate que se libra en nuestro país, en la arena pública, existen dos visiones confrontadas de país y aún de democracia, una de las cuales, que no es la nuestra, sostiene, debido a prejuicios y debido al desprecio que se hace sobre todo de los más pobres o de las personas con menor grado académico, sostiene esta visión del mundo, que no se puede ni se debe confiar al pueblo el destino de la nación. Porque el pueblo es ignorante, porque el pueblo no sabe, porque el pueblo no puede y no debe decidir cuál es el rumbo a adoptar. Esto es muy añejo porque la democracia se ha ido construyendo en la historia, incorporando a la totalidad de los ciudadanos. Hubo tiempo en que la mujer estuvo excluida del derecho de voto y de la participación sociopolítica. Lo hubo también en que, y sucedía en la Inglaterra del siglo XIX y en algunas democracias occidentales, democracias liberales que ahora parece ser entran en crisis, tenían prohibido el voto o limitado el voto a algunas personas, por ejemplo, quienes no sabían leer y escribir o quienes no poseían, injusticia de injusticias, quienes no poseían un determinado capital. Es decir, se poseían derechos ciudadanos y se podía participar en procesos electorales siempre y cuando se fuera propietario. Este es el origen torcido de la democracia liberal moderna y que lamentablemente ha terminado con la crisis mundial de esta, que estamos viviendo en todo el mundo, particularmente se nota más en las naciones que habían alcanzado un mayor grado de participación democrática. ¿Por qué? Porque la democracia se contaminó de los intereses, sobre todo económicos. Y si bien en un inicio los propietarios podían votar y tenían derechos, y los que no poseían bienes o no poseían determinada cantidad de dinero no lo podían hacer, poco a poco se fue acabando con esto al punto de que el voto fuera universal y el derecho se aplicara a la totalidad de aquellas personas que tuvieran la condición, primero de persona, claro, y después de ciudadano. Pero que ha llegado a la época actual y sobre todo por la contaminación de la ideología neoliberal, a ser el lugar, a ser el mecanismo de decisión de las grandes élites oligárquicas, plutocráticas, es decir, de aquellos que poseen el poder económico, el poder de las finanzas y que pueden decidir quién gobernará a una nación. Hay ejemplos, como el presidente de Francia, Macron, que es un ex empleado de Banca Rothschild y que se encuentra ligado a intereses financieros. Lo hay también en Estados Unidos, en Inglaterra o en otras naciones donde existe confusión y no independencia de los poderes públicos. Y lo hubo en México con Salinas y con Zedillo y con Fox y con Calderón y con Peña, personas íntimamente ligadas a los intereses económicos y por tanto, enemigos de la democracia, de la auténtica democracia. La visión
de estas personas y de nuestros adversarios es: entre menos se consulte al pueblo, mejor. Entre menos intervención y participación tenga el pueblo, mejor. Y el origen también de desprecio, porque ya me refería a él, sobre todo está el interés, como ya lo dije, pero también existe el desprecio al pueblo. Y bueno, en este ejercicio democrático en el que estamos participando, en el que ya estamos participando con el hecho de recabar firmas, con el hecho de acudir a la ciudadanía para pedirle que respalde este esfuerzo para que se lleve a cabo la consulta, ha sido obstaculizado este ejercicio, ha sido impedido, ha sido combatido desde todas las instancias, en particular desde una instancia que presume de ser la garante, la guardiana y la vigilante de la democracia en México. Esa institución se llama Instituto Nacional Electoral. Y precisamente el argumento central que ha esgrimido para evitar que este proceso se consume es el de que carece de recursos. Un absurdo total, porque la democracia mexicana, si el INE se llama árbitro de la democracia, o pudiera llamarse árbitro de la democracia, imparcial, que desgraciadamente no lo ha sido. En algunas ocasiones puede ser que lo haya sido, en la mayoría no. Bueno, pues esta institución recibe unas cantidades ingentes, enormes, de recursos públicos. Si algo no le falta al INE, es dinero. Este pretexto, este vulgar pretexto, se ha caído porque antes de que concluyera el término en el que podían recabarse las firmas, el INE recibió un varapalo, recibió una derrota que fue producto, o que tuvo como medio, más bien, una decisión del Poder Judicial Federal que determinó que era obligatoria para el INE la realización de esta consulta popular siempre y cuando se cumpliera la condición única, que era que se reuniera el número de firmas necesario para que pudiera legalmente, válidamente cumplirse esta consulta. Y así fue, y en Puebla, nosotros, y cuando digo nosotros, digo este grupo de esforzados compañeros, de compañeras, de militantes, de simpatizantes en todo el estado y sobre todo en regiones apartadas de nuestro estado, que con un espíritu democrático, con un verdadero espíritu que implica, que representa la toma de conciencia del ser ciudadano, se abocaron a la búsqueda de la voluntad popular que se plasmó en determinado número de firmas. Y nosotros, que habíamos prometido, que habíamos dicho que juntaríamos un determinado número de firmas, 30,000, pues en determinado momento lo vimos complicado. Parece ser que habíamos hecho algunas cuentas alegres. Sin embargo, nuestros compañeros nos sacaron del apuro porque muchos de ellos rebasaron las cantidades que se habían comprometido a entregar. Y sabemos que hubo quien no trabajó y sabemos que hubo quien no se comprometió. Pero ante esos brilla todavía más el esfuerzo de aquellos que se comprometieron hasta de más, aunque yo diría que el compromiso nunca es suficiente ni poco. Pero,
o más bien no es suficiente, digo, no es demasiado. Pero al haber cumplido con esta cantidad, yo quiero felicitar expresamente a todos quienes nos respaldaron, porque no es un respaldo ni a mi persona, ni al grupo, ni al equipo, al gran equipo que hemos formado, sino es un respaldo a la transformación de México y es un respaldo a México. Sé que también indirectamente es un respaldo inicial ya a nuestro presidente y a su labor, pero eso lo veremos y lo concretaremos en las urnas cuando logremos que una gran cantidad de mexicanos acudan para pronunciarse, inclusive aquellos que no están de acuerdo con este gobierno. Porque también hace falta oposición. Y hace falta una oposición seria y que se manifieste plenamente en las vías democráticas y que además plantee qué tipo de país quiere si es que no quieren el país que nosotros proponemos, ni el modelo que nosotros proponemos. Veo difícil porque tendrán que inventar otro modelo. Sería absurdo que insistieran como hasta ahora en regresar a ese pasado oscuro neoliberal. Y esto, y concluyo con esto, es una gran ironía. Ellos nos dicen estar acudiendo a modelos caducos de los años 70. Hoy en el mundo nada hay más viejo y más caduco que el sistema neoliberal. Enviaré personalmente la felicitación, inclusive por escrito, ahora lo hago de esta forma, señalando a todas aquellas personas que se significaron por su esfuerzo. Y como siempre, quiero reconocer más a los compañeros de las poblaciones más alejadas, los más sencillos, los que tienen menos recursos, porque siempre nos dan un testimonio más auténtico de sacrificio y de compromiso, consiguiendo casi siempre los mejores resultados y gracias a ellos estamos donde estamos. Este grupo, este equipo, es sin lugar a dudas ya el obradorismo más representativo, el más auténtico, el más sólido, el más fuerte, el que no traiciona, el que ha seguido fiel y leal al ideal y seguirá en la misma línea. Porque nosotros no estamos comprometidos con nuestros proyectos personales ni con los de otros, sino con nuestra patria y con nuestro pueblo. Y confiamos en nuestro presidente porque es un hombre que piensa en México y cuyas palabras se transforman en actos en favor de nuestro país. Terminado este punto, quiero tratar lo que creo que viene para nosotros en este año. Morena, y no solo Morena, sino el gran movimiento que somos, se encuentra en parte desarticulado. En el país hay una gran cantidad de gente que comulga con estas ideas, que cree en nuestro líder, que sostiene que el modo de transformar a México es precisamente el del actual gobierno federal. Sin embargo, poco más que un buen ánimo, que una comunión de espíritus nos une. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay estructura, no hay organización central, no hay disciplina, no hay unidad y no hay formación. Y esto es una evidencia. Morena perdió el rumbo, no ahora, hace ya tiempo, y si bien es cierto, Morena somos muchos y no nada más aquellos que se han envilecido, que han secuestrado al partido en su momento, que han burlado la voluntad de la militancia, también es cierto que lamentablemente es imposible
construir en el caos, en el desorden, en la indisciplina, y que la formación es indispensable para que surja un nuevo tipo de político y no se tenga que acudir al expediente lamentable de traer una y otra vez a los cargos de elección popular a priistas, a panistas y de perredistas y gente de otro pensamiento o de muy malas mañas. Claro que ahora hay arrepentidos por cientos y por miles, pero esos arrepentimientos están oportunamente motivados por el interés de conservar el poder y el statu quo. De allí su carácter conservador, conservar el estado de cosas previo al inicio de esta revolución de las conciencias y sobre todo al inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Tal estado de cosas estaba presidido por la corrupción y su compañera la impunidad. Servía a los intereses de unos cuantos y tenía en mente que el modo de atender los problemas sociales era el de favorecer a unas élites plutocráticas que acumulaban sin tasa ni freno grandes cantidades de dinero y no distribuir nada al resto. Y sobre todo, tener en el abandono, en la marginación y en la miseria a la mayoría de la población. Eso no lo queremos. Contra eso hemos luchado. Y no debemos permitir que llegue, que vuelva de ninguna manera. Pero hay que poner los medios. Y por eso este año yo recomiendo que se insista en la organización. Algunos compañeros siguen insistiendo en que, desde un punto de vista caciquil y paternalista, debemos esperar que desde arriba las instrucciones lleguen y que las cosas se transformen. Ya se olvidaron de que este movimiento surgió del pueblo y de que cuando Andrés Manuel López Obrador dice que solamente el pueblo puede salvar al pueblo, lo dice de verdad. Pero es verdad también que el pueblo, si no está organizado, si está en caos, carece de eficacia, en su lucha. Y en segundo lugar, tiene que haber formación. Primero esta organización y después la formación o simultáneamente la formación. ¿Y en qué tipo de formación hemos insistido? Antes que cualquier formación técnica o administrativa, la formación ética o moral. Como decía el socialista cristiano Charles Péguy en Francia a principios del siglo XX, no hay revolución que no sea espiritual. Y esto es verdad, que si no hay revolución de los espíritus, no hay verdadera revolución. Es lo que se llama, o lo que ha dado en denominar nuestro presidente, revolución de las conciencias. Y esto es que esta formación a la que convoco, la que propongo y en la que trabajaremos, debe estar presidida por un alto sentido ético, moral y espiritual. Porque vienen todos y se preguntan, ¿por qué no se nos toma en cuenta? Cuando a algunos compañeros se les tomó en cuenta, los resultados fueron terribles. No solamente fueron incompetentes en el desempeño de sus funciones, sino que se corrompieron. Y esa corrupción no solo se da en tomar para sí fondos públicos, sino sobre todo en la perversión mental de creer que el poder puede y debe tener un fin personal, patrimonial, de autoelogio, de satisfacción de egos, y que lo importante es empezar
a trabajar en lo que ellos llaman proyectos personales y también carreras. Y algunos me dicen, bueno, pero es que si no pensamos en carreras y en proyectos, ¿cuándo vamos a llegar al poder? ¿Cuándo vamos a asumir los cargos? Y yo les digo que está bien, que tenemos que llegar a asumir los cargos, pero es peligroso, peligrosísimo, terrible que se asuman esos cargos sin que antes haya un proceso de formación profundo en lo espiritual, en lo ético, en lo moral. Porque, ¿qué es lo que hace que un individuo no se corrompa? ¿Qué es lo que hace que una persona no pervierta el puesto, el cargo, no convierta el medio en fin? Y cuando digo que no convierta el medio en fin, es que no vuelva a esa política, a esa grilla, a esa politiquería que bien conocemos en muchos políticos antiguos y que muchos compañeros nuestros ya han asumido como tales. Siempre están en la operación, con operadores, en los programas, bajando programas, en las dádivas, siempre están en la campaña para llegar al cargo. Nunca se les oye decir, exponer, defender el modo en que van a hacer las cosas, en que pretenden transformar. Si la gente se pusiera a pensar la grave responsabilidad que implica el desempeño de un cargo público, faltarían los que se propusieran para candidatos a ese cargo. Sin embargo, la mejor prueba de que estamos mal es que a cada cargo se presentan decenas, si no cientos, de individuos incapaces y sobre todo moralmente pervertidos. No se resiste la tentación del poder, del enriquecimiento o de la vanidad en un mundo que llama a ello el mundo materialista, hedonista del consumo, creado por esta ideología perversa del mercado, si no se tiene una estructura interna sólida, ética, espiritual. Porque ¿qué me haría rechazar el crecer económicamente, el crecer ante los demás en poder, en estima y reconocimientos falsos de los aduladores, como dice nuestro presidente, de los salameros que rodean a todos estos orates, a todos estos enloquecidos, que al saberse tratados como señor y oír siempre sí, enloquecen. ¿Qué es lo que impide la locura del poder? ¿Qué es lo que impide la perversión? La formación. Autoformación y formación. Y acudir a lo más profundo de nuestras raíces y nuestros valores culturales, sociales y morales. Y sobre todo, a la construcción de virtudes. De esto ya no se habla. No hay virtudes en los políticos como no hay virtudes ya en muchos de nuestros conciudadanos. ¿Qué es una virtud? Lo es la honradez, lo es la fortaleza, lo es la sinceridad, la veracidad, lo es el honor, lo es la dignidad, etc. La generosidad, la misericordia, esto es la consideración, por ejemplo, de que en la vida no hay nada, como dicen nuestros estatutos, más hermoso, más satisfactorio que servir a los demás. Construir políticos que sirvan implica fuertes, decididos, procesos de formación y llevados a cabo sistemáticamente y no un día sí y otro no, y llevados a cabo por individuos que convierten la formación en una ocasión para anunciarse, para publicitarse, para después saltar al cargo. Entonces, yo creo que en este año, y lo hemos estado
platicando con muchos compañeros, la formación va a ser fundamental. Y hay un proceso ya de construcción de unos programas de formación, ahora sí, muy sólidos, con especialistas, pero más que especialistas, con personas cuya autenticidad y cuyo testimonio transforman y cuya prédica está cifrada y sustentada en la verdad. Porque esto es importante. Estos son los verdaderos maestros, esos maestros de los que ya tenemos pocos ejemplos. Afortunadamente en el movimiento tenemos varios, y yo personalmente conozco a varios, que tienen un verdadero compromiso, una verdadera vocación pedagógica, magisterial. Esa magíster, también el que transmite el conocimiento, el que forma. ¿Por qué? Porque nuestro proceso formativo está fincado o debe estar sustentado en esto, la formación, el darle forma al individuo, una determinada forma. Y aquí quiero concluir esta parte diciendo o abundando en lo que el senador Cravioto, en una entrevista a nuestro amigo César Cravioto, que le oí hace una semana aproximadamente, decía en esta entrevista, en defensa de lo que el presidente de la República sostenía, con sobre todo la gritería, sobre todo esa locura, ese histerismo que se muestra cada vez que el presidente dice alguna verdad, porque tienen miedo a la verdad, desgraciadamente, cuando dijo que hay que ser radicales. No estar trabajando en política con una idea mediocre, esto de medias tintas. Decía el presidente, y lo ha dicho en varias entrevistas, que actualmente el consejo que dan todas estas personas, esta casta nueva, brahmánica dentro de la política, que son los consultores y los asesores y los enderezadores y todos los demás, porque hoy un político se tiene que rodear de un montón de gerifaltes o de individuos muy listos y de muchos charlatanes que dicen saber lo que él no sabe y dicen poder hacer lo que él no puede. Y si no puede, ¿para qué se mete? Y si no sabe, entonces ¿para qué está? Pero es esto, lo decía el presidente, de que hay que correrse al centro, decía él, hay que irse al centro. No seas tan radical, que no se te vea tan definido, que no se te considere un individuo enloquecido, todo es fanatismo, todo lo que no sea mediocridad, todo lo que no sea mediocridad para los mediocres es locura, es fanatismo, es radicalismo en el mal sentido de este término y es populismo. Y sí, se puede y se debe ser populista en el buen sentido, es decir, en aquel del compromiso con el pueblo y del trabajo a favor del pueblo, de la entrega total al pueblo. Y se puede y se debe ser radical. Ya me había referido a esto, lo dice el senador en su contestación, quiero ir un poco más a fondo. La raíz de radical precisamente es raíz. Radix en latín, que significa raíz. Cuando yo digo que soy radical es porque voy a las raíces. Y quienes viven en el campo y quienes tienen contacto con la naturaleza, porque lamentablemente en las ciudades ya no tenemos contacto con la naturaleza y los pocos árboles que hay, porque ahora también en Puebla vivimos desde hace tiempo en una ciudad con muy poquitos árboles y poca vegetación, una barbaridad que no corrige nadie. Bueno, quienes viven en el campo saben que un árbol sin raíces, que una planta sin raíces, carece de fuerza vital y muere. Porque la raíz es lo que nos
sujeta a la tierra. La raíz es lo que nos da vida y toma los nutrientes, toma el alimento de la tierra para hacerlo subir al tronco, a las ramas, a las hojas, a los frutos. Si no hay raíz, no hay vida. Si no se es radical, no hay vida política y no hay posibilidad auténtica de transformación. El mediocre, el contemporizador, aquel que obedece el respeto humano y las conveniencias porque lo importante es ser un buen producto, que eso es lo que pasa y lo que fabrican muchos asesores, productos terminados para ser consumidos por un mercado de ignorantes o un mercado habituado ya por el neoliberalismo y por la ideología del mercado a consumir. Porque así como consumes un champú o un jabón, consumes un político. Te lo venden, lo peinan bien, lo visten bien, le fabrican una sonrisa y hasta le inventan una historia con Cenicienta o cualquier otra cosa. Y te lo presentan. Un producto acabado según lo más vil que hay en esa sociedad. No lo mejor, no lo más grande, no lo más virtuoso. Y por eso es importante ir a la raíz. Entonces tendremos políticos que estarán anclados en la tierra. Y la tierra no solamente de verdad, no solamente simbólicamente digo, sino de verdad. Porque la tierra es el pueblo. Es allí de donde se obtiene la savia, el sustento, el alimento que llega a todo el resto del árbol o de la persona. Y también que para vencer en un mundo como aquel en el que estamos, no podemos estar a medias tintas. Claro que la política es la ciencia de lo posible, pero también es cierto que quien empieza contemporizando, que quien se corre al centro, que quien abandona la fuerza de la radicalidad, termina precisamente en la mediocridad absoluta y en el abandono de cualquier ideal y de cualquier principio. Solo el amor a las raíces, solamente la radicalidad mantiene los principios, mantiene intactos los ideales y en consecuencia la lucha. Por eso hay que ser radicales, aunque nuestros adversarios digan que está muy mal. Yo digo, y ustedes creen, que está muy bien. Y que está muy bien porque lo podemos sustentar tal como ya se los he dicho. Otro tanto acontece con el compromiso con el pueblo. Vamos a ver si tenemos algunos saludos o algunas preguntas. Hay saludos, nada más nos saludan, pero no nos preguntan. Bueno, si quieren preguntar o participar, háganlo en este programa, porque en los siguientes ya no les daremos, no es cierto, perdón, sí les daremos oportunidades de participar, pero hoy tienen una amplísima posibilidad de participar y de hacernos llegar sus opiniones. Además, después de este periodo vacacional, pues que nos tomamos, tanto ustedes como yo, ustedes descansaron de mí, yo no de ustedes, sino del trabajo, porque el descanso es necesario para seguir adelante. Y tenemos algunos casos. Bueno, aquí voy a leer, contra mi costumbre de hacerlo al final, voy a ir leyendo los nombres de las personas que nos están siguiendo. Elisa Bazán de Tepango de Rodríguez, Almabelia Rojas, Marta Rosales de Tetela de Ocampo, Román Martínez Caballero de Oriental, Andrés López de Atlisco, Artemia Galicia de San José Acateno, Martín Moreno Méndez de Cuetzalan, Ascensión Huesca, Leti Lechuga, Juan Romero de Libres, Luis Felipe Villarreal, José Guadalupe Araúz de San Lucas el Grande, Javier Bardomiano de Chichiquila, Santiago Juárez de Chutetelco, María Fernanda García, Rigoberto Ramos de los Reyes de Juárez,
Eva Telles, Yenia Suarta, Viridiana Aguayo de Oriental, Lorenzo Molina, Maricruz de Ayotosco, Mónica Cecilia de la Vega de Castillotla, Enrique Vázquez Diego de Tehuacán, Sara Vidal de Patlán, Lalo Ortiz de Amozoc, Marcelo Telles de Jalpan, Genoveva Olivares de Tehuacán, Odilón Morales de Acajete, Juan Romero de Libres, César Tonatiu Maldonado, Carlos González Araiza, Quique Arce Ramírez de Tepatlasco, Marisela Reyes Aguilar de Acajete, Miguel Ruiz, Daniel García Bautista, Guillermo Vega Valderas de Santiago Miahuatlán, Felipe Alamillo, José Luis Muñoz Díaz, Vidal Silva de Cuyoaco, Yolis Duarte, Julián Pérez de Oriental, Don Agus, Héctor Josué Hernández de Tuxtepec, Oaxaca, Julián Báez Alcántara de Nopalucan, Óscar Toquero de Cuautlancingo, Zambrano del estado de Veracruz, María Andrea Olvera Velázquez, Fortino Marín de Acateno, Juan Antonio de Luna, Enedina Matamoros de Tepatlasco, José Luis Sánchez Galicia de Tepeaca, José Guadalupe de San Salvador el Verde, Dulce Chávez, hasta el momento. Quiero decirles, por este asunto de la formación y de lo que tenemos en puerta, que no vamos a esperar que el problema de Morena se resuelva, que no vamos a esperar que la guerra cese, que los conflictos internos, que las ambiciones personales. Nosotros tenemos la obligación y tenemos la necesidad de continuar con el movimiento. Vean los ejemplos por los que hemos pasado, pero solamente pongan atención al último. Sin recursos, sin reconocimiento oficial del partido, sin ninguna conexión con nadie y sin afán ni medidas corporativistas, logramos juntar 30,000 firmas. Es decir, logramos movilizar a 30,000 personas, 30,000 voluntades que se manifestaron en el sentido en que nuestros compañeros lo desearon por su convicción democrática. Esto quiere decir que sí se puede hacer movimiento, esto quiere decir que sí puede haber organización y resultados, y esto quiere decir que sí podrá haber formación de cuadros, que sí lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer unidos, que lo vamos a hacer con el esfuerzo de ustedes, en libertad, en auténtico respeto a todos, pero sobre todo mediante una profunda convicción de que el trabajo se puede hacer sin esperar nada a cambio, sino la dignidad personal y la transformación de nuestra patria. Los cargos vienen después. La consecuencia del esfuerzo organizativo, de la formación y del trabajo, termina finalmente en la conquista de los puestos que se conquistan por las razones correctas y con las intenciones correctas. Ahí está el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador para todos aquellos que digan, nos están haciendo a un lado, nada más lo hicieron a un lado hasta 2018. Y algunos compañeros ya están desesperados a luchar y a seguir luchando con tenacidad y a no decaer, porque la lucha es la única verdad y el único principio importante. De él se deriva lo demás. De nada sirve proclamar determinados principios, determinadas ideas, si no se justifican con la vida, con la lucha. Entonces, esto es lo que creo que viene para nosotros y qué viene para nuestro país y qué luchas tenemos que acompañar en este año que viene. Este año 2022 será un año de realizaciones, de concreciones para el gobierno federal. Las grandes obras prometidas y largamente anunciadas como fracasos, como elefantes blancos, como obras innecesarias, absurdas, faraónicas, etcétera, por nuestros opositores, se inaugurarán este año, se concluirán y se pondrán en funcionamiento para beneficiar a nuestros conciudadanos. Vean ustedes cómo es posible construir un aeropuerto en un tiempo récord que estará bien hecho, sin corrupción y sin dilaciones. Vean ustedes
como sí es posible construir una refinería y comprar otra, cuando en tiempos de Calderón, y ya no digo de los demás, porque Calderón se lució, en todo su sexenio, después de que criticaron las ideas de nuestro presidente de construir refinerías, empezaron la construcción de una. ¿Y qué hizo Calderón? Una barda periférica, perimetral, para contener a una refinería que es aire, es sombra, es nada, como dice Sor Juana Inés de la Cruz en un poema suyo muy conocido. Es sombra, es nada. Nada, la nada que son ellos, la inanidad absoluta. Criticar lo que hacen o proponen otros, adoptar sus ideas y no poderlas concretar por su ineficacia y por su gran corrupción. Por eso, cuando se inaugure la refinería, cuando se inaugure el aeropuerto, cuando después se inaugure el Tren Maya, cuando ya en breve, en febrero, se ponga en funcionamiento la refinería de Deer Park en Estados Unidos, se demostrará con hechos concretos la veracidad, la autenticidad de este gobierno. Y se demostrará que sí se puede gobernar para servir al pueblo y no para servirse a sí mismos. Por eso tenemos que darle gran difusión a las obras que concluirá nuestro gobierno este año que viene, y tendremos que mostrar no con el ánimo de destruir a nadie, sino de convencer que nuestro gobierno sí cumple y que nuestro presidente lleva a cabo lo que promete, lo cual nos lleva a concluir que tiene una extraordinaria virtud que se llama coherencia. Pero además la eficacia de este gobierno, y verán ustedes que esto se construirá o se concluirá sin corrupción, lo que es algo inédito en la historia de nuestro país, por lo menos de los últimos 30 o 40 años, pero la corrupción en México no se inventó ayer. Esta es la transformación. Este es el cambio auténtico en el gobierno. Son hechos, no son palabras ni buenas intenciones. Se enderezarán los asuntos, lo verán, del abasto de medicamentos y empezaremos a percibir los beneficios de una política hacendaria correcta, porque deberían sorprenderse y aceptarlo los mismos neoliberales. No ha habido gobierno más ortodoxo en materia económica, digámoslo así, que este. Porque el tipo de cambio es el correcto en medio de una crisis, porque nuestras reservas se encuentran bien, porque la economía no está en crisis como está en otros lugares, y si hay una crisis es una crisis residual, es una crisis derivada de la mundial y mucho menor que la de muchos otros países. Bajo el modo en que los priistas y los panistas nos venían desgobernando, la crisis de la pandemia, la crisis económica derivada de esta y la crisis sanitaria hubieran sido un hecatombe. Hubiera colapsado el país. Por eso también debemos rescatar lo que se hizo entre el 2020 y el 2021, que fue la recomposición de nuestro sistema de salud, partiendo de algo verdaderamente destruido, en ruinas. Se ha levantado un edificio de las ruinas. Y no es una hecatombe esto. Anunciaban también nuestros opositores que no se vacunaría a la mayoría de la población o a todos y que no alcanzarían las vacunas. Ya se vacunó a un altísimo porcentaje de la población. Y esto continúa. Es decir, todo lo que vienen diciendo estos agoreros del mal y del desastre les resulta totalmente contrario a sus deseos. Porque lo más triste es la oposición que quiere no el mal del presidente ni el mal
de la opción que nosotros representamos, sino el mal de México, lo cual es una tragedia, porque esos son mexicanos. Pero un mexicano que desea la desgracia de su patria es, y debo decirlo con vergüenza, traidor. Y hay que decirle traidor, porque lo es. Porque no se puede decir que se es mexicano y desear el desastre de México. ¿Para qué? Para que caiga un gobierno que no sirve a mis intereses. Estas cosas van a ir sucediendo el año que viene. La inauguración de obras, la regularización, y ahora voy a hablar de un asunto en particular que es todo lo relativo a los programas de bienestar y la compra de Banamex, de la que habló el presidente ahora en una charla muy breve acompañado del secretario de Hacienda. ¿Cómo actuará la dirigencia nacional de Morena?, nos pregunta Héctor Josué Hernández. Ante el actuar de los compañeros delegados, dirigentes, representantes y funcionarios públicos en el poder que han actuado con corrupción, se espera una denuncia. Bueno, yo no sé cómo va a actuar la dirigencia nacional, y es uno de los misterios mejor guardados, más perfectamente escondidos de este mundo. ¿Qué quiere la dirigencia nacional? ¿Hacia dónde va la dirigencia nacional? No lo sabemos. Pero es verdad que no podremos, además, sancionar eficazmente a todos aquellos corruptos que se ostentan como miembros de nuestro partido, de nuestro movimiento, o que han utilizado como mecanismo electoral nuestro nombre para llegar al poder. Estos individuos que se han pervertido en distintos cargos debieran ser denunciados ante la llamada Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Saben ustedes qué ha hecho la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia al respecto? No, yo tampoco. Y parece ser que no puede hacer mucho, pero lo podría hacer en el ámbito del partido, es decir, eliminar, reducir los derechos partidarios de alguien, expulsar a alguien del partido, que no implicaría una sanción de aquellas que amerita quien, en el ejercicio de la función pública, incumple sus obligaciones o, peor aún, comete un delito. Estas sanciones intrapartidarias, estas sanciones se han reducido lamentablemente en muchos casos a ajustes de cuentas. Se sanciona al adversario, se sanciona al rival, se sanciona al compañero que representa otra opción y se actúa de modo sectario, lo cual es sumamente lamentable. Ahora bien, ¿qué creo que se debe hacer? Esperar a que la dirigencia nacional actúe contra corruptos, pues yo digo, por favor, siéntense a esperar, porque no va a suceder. Yo no veo cómo pueda suceder esto, no en los próximos años. Y la razón me la dan los hechos, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente lo digo, tomar en nuestras manos como militantes estos asuntos y denunciar las conductas anómalas, las conductas ilegales, las conductas a la vez inmorales, las conductas delictivas. No creo que la dirigencia vaya a actuar de otro modo, y no hay una secretaría, creo que sí, en el Comité Ejecutivo Nacional, una secretaría anticorrupción que está presidida por un señor que tiene algo que ver con el Evangelio y que ahora está aquí en un cargo público, solazándose, regodeándose y cobrando la dieta, y creo que ahora come mejor. Yo creo que ya comía bastante bien. Se le veía, había signos visibles de que se alimentaba bien,
y hoy parece ser que se alimenta mejor, como alguna otra compañera nos lo dijo en su momento, ya como mejor, compañero, desde que estoy en el cargo público. Y tiene a la familia también, y ya verán que aparecerán próximamente algunos otros familiares en algunos otros cargos, este amor desbocado, desaforado a la familia y a los amigos, a la pandilla, al grupo, a la secta, pues que hace tanto daño a nuestro partido. Parece ser que esta persona, es la encargada del asunto anticorrupción, pues no le veo muchos ánimos, muchos deseos de perseguir a nadie ni de sancionar a nadie. Por eso yo se los digo, compañeros, aún amigos, simpatizantes, hay que empezar a denunciar. Hay que hacer de la denuncia y de las vías jurisdiccionales y de las vías procesales una costumbre. ¿Por qué? Porque esta corrupción que vivimos en el periodo neoliberal se fortaleció en la impunidad. Ya no estamos en esa época. Ya, y me consta a mí, se ha sancionado a mucha gente. Y se han admitido denuncias. Hay cosas sorprendentes que las minimizan nuestros opositores, pero hay gente ya detenida en las cárceles, en nuestro estado, en el país, etc. Vamos a insistir en la denuncia. Nuevamente les digo, sacudámonos el paternalismo y la idea de que las cosas se van a arreglar algún día desde arriba. Desde arriba, en el que confiamos es el presidente, pero si no se le ayuda desde abajo, no va a pasar nada o va a pasar más lentamente y más difícilmente. Tiene mucha capacidad, mucho patriotismo, mucho deseo de servir a México y al pueblo, pero necesita la ayuda del pueblo. Y el pueblo se omite cuando no denuncia las conductas inmorales, delictivas, ilegales de los funcionarios, de los servidores públicos. Y para eso sirve también la organización municipal de Morena. Se los he dicho a muchos en los municipios. No hay comité de protagonistas, no hay estructura, no hay organización, no hay modo de plantar cara y plantear un frente a un gobernante corrupto. Denunciar y exigir en el foro público y también en los tribunales al alcalde, al presidente municipal corrupto que abandone el cargo si no se corrige. Porque la democracia no se consuma en las urnas. No es democracia el ir a llevar mi voto y desentenderme. La democracia se vive todos los días y un contenido profundísimo de ella es el que nos lleva a exigir cuentas a nuestros gobernantes. Vamos a mandar saludos también a Rubén Ramírez, a Miguel Andrés de Zacatlán, a Nuri Guadalupe Jacobo de Lara Grajales, a Abel Gustavo Santana, a Román Martínez Caballero, a Esther Dinorín de Zaragoza, a Rolando Bonilla, a Germán Cabrera de Ixtacamaxtitlán, a Berenice Jiménez de Acatzingo y Carlos Olmos de Arellano. En el análisis de lo que vendrá, no lo que vendrá para el partido, que lo que vendrá para nuestro partido serán elecciones en 6 gubernaturas, con muchas posibilidades de ganar en 5 de ellas. Pero no hay que dejar solos a los que lleguen, ni en el respaldo para que ganen, ni en la exigencia para que gobiernen correctamente. Y para nuestro país, para nuestro gobierno, y sobre todo para el proyecto, vienen 3 luchas decisivas, importantísimas, que debemos acompañar. Por eso yo he insistido mucho en que hay que conocer a fondo lo que defendemos o lo que no queremos. Energía. Viene, lo estuvimos analizando, lo estuvimos tratando en varias sesiones el año pasado, en la segunda parte del año, y lo hemos expuesto ampliamente, profundamente. Hemos puesto aquí videos,
estadísticas, ejemplos de otros países, etcétera, etcétera. Hemos analizado la reforma, la llamada reforma eléctrica o contrarreforma eléctrica. Esta es la siguiente lucha. Y es una lucha vital, vital para la derrota del neoliberalismo y para la derrota de los grupos plutocráticos nacionales y transnacionales. ¿Y esto por qué? Porque si no recuperamos, si no obtenemos nuevamente el control sobre la energía, perderemos, minaremos de forma decisiva nuestra soberanía nacional. Esto acontece, por ejemplo, en Europa, donde ya hay despropósitos que ha planteado Francia y Alemania, en particular este señor Macron, que a mí me cae muy mal, pero no me voy a meter en política de otros países, que dice que ahora van a existir los Estados Unidos de Europa. Es decir, y que eso es una recuperación de soberanía, o sea, un órgano supranacional, una entidad profundamente antidemocrática como es la burocracia europea en Bruselas, va a decidir, y a eso le llama recuperación de soberanía. En verdad lo que hay es una pérdida de soberanía de los Estados europeos. ¿Y qué fue lo que presidió o lo que antecedió a esa pérdida de soberanía o a este riesgo de dilución de esas naciones? Lo que antecedió es, por ejemplo, en el caso español, multicomentado en materia de energía, la pérdida de control de los recursos energéticos y de la propia producción y distribución de energía. Hoy, por ejemplo, España ha privatizado totalmente su electricidad. Y es un desastre, porque está a merced de las grandes compañías. Tenemos que percatarnos que la batalla que se está librando en el mundo, no solamente en México, hoy y que será terrible en los próximos años, es una batalla entre el interés de todos y el interés de la oligarquía mundial y de las oligarquías nacionales. Ellos pretenden imponer una regla, una norma internacional aceptada por todos que consista en la pérdida y la extinción de la autonomía y de las libertades individuales, en la de la soberanía de las naciones y finalmente en la destrucción de la democracia, la construcción de tiranías privadas, no públicas, porque ahora se disfraza, ahora hay agentes de los entes privados en los gobiernos nacionales, como lo fueron Salinas, como lo fue Calderón, como lo fue Peña. En muchas naciones, afortunadamente ya no es nuestro caso, porque nuestro presidente no es un agente de las entidades privadas nacionales o transnacionales ni de grupos oligárquicos, pero en muchas naciones sí. El siguiente paso es el descaro total de los grandes grupos plutocráticos que cada vez son menos, de esos poderes de los que llaman los anglosajones tycoons, de estos grandes magnates, grandes millonarios que, analícenlo ustedes, ahora ya se atreven no solamente a opinar en política, sino a dictar reglas y normas. Si no, vean cómo dicta normas en materia de salud Bill Gates, cómo ha comprado una parte muy importante de la Organización Mundial de la Salud, cómo el asunto del cambio climático está presidido por entes privados, cómo las regulaciones económicas mundiales no tienen origen en entes privados, sino en el Foro Económico de Davos, que es un ente privado. Y quien preside ese foro económico, que es un alemán, ahora se atreve a redactar, a elaborar un libro que los tontos útiles toman como explicación importantísima, profundísima y sesuda del mundo que viene. Este tipo dice que viene el gran cambio, reset en inglés,
Y claro que lo dice porque los manipulan ellos, porque estos son los titiriteros del nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial es el dominio de las grandes corporaciones ya sin tapujos, sin necesidad de pasar por los gobiernos, directamente, con un sistema de control, pues digamos que como el chino, nuestro presidente en la pandemia, y agradezcámoslo, ha puesto por encima de todo la libertad y nos ha convencido de adoptar medidas de seguridad, no las ha impuesto. Los fascistas, nuestros conservadores, estos los del régimen neoliberal, viven siempre con la tentación, nada más que no se los permitimos, de fusilar a todo aquel que no use un cubrebocas, al que ve a la izquierda, a la derecha, a los comunistas, a los socialistas, a los populistas y a todos los que no les gustan. Porque así son. Las medidas autoritarias, las medidas dictatoriales son las propias de nuestros adversarios. Y eso puede ser, si nos confiamos y si no luchamos, lo que venga. Ya no se libra esa batalla en México nada más, sino en el mundo, pero aquí la tenemos que librar nosotros. Por eso es importantísima la reforma en materia eléctrica. Y en segundo lugar, porque el mismo caso de España, pero traeré a colación otros dos, el de Argentina y el de California. En California se privatizó la energía eléctrica y el estado de California tuvo que recuperar a la empresa privatizada porque no solamente el servicio era un desastre, sino los precios se fijaban arbitrariamente y eran ruinosos para la población. Y había apagones en la misma California, el estado más rico de Estados Unidos. Y en Argentina es un desastre. Hoy platicando con un conocido mío que vive en Buenos Aires, me dice, tenemos apagones recurrentes. ¿Y qué pasó? Pues el gobierno anterior con todas sus lacras, o los gobiernos de los años 50, 60 y el peronismo, e inclusive hasta los militares, como sucedió aquí en tiempos del PRI, construyeron una infraestructura eléctrica con una visión de Estado, con una visión nacional. Desde que Menem, el equivalente a Salinas de Gortari, y aún las juntas militares finales, empezaron a privatizar todos los bienes, en un fanatismo si cabe todavía peor que el de nuestros políticos, todo ha sido un desastre. Y hoy la electricidad en Argentina es carísima y a cada rato tienen problemas de apagones y de pésimo servicio. Si eso es lo que queremos o lo que acontece en España, que un particular que cuida sus intereses y que no tiene límite porque los neoliberales exigieron la desregulación, es decir, la destrucción de los frenos jurídicos, de los frenos legales. Que las leyes, para eso se hizo el Pacto por México, para eso se hicieron las reformas estructurales, para que los particulares pudieran hacer literalmente lo que les viniera en gana. Por eso esta reforma es importante. Segundo asunto y segunda lucha para el año 2022, el INE, la reforma electoral. Mientras no nos quitemos de encima a Lorencito Córdoba, indigno de su padre, a Ciro Yamasaki, o no me acuerdo cómo se llama, Mukuyama o Muruyama o Murayama o como sea, que me da lo mismo, es un japonés, o es un apellido japonés, mientras no nos quitemos de encima esos corruptos, pretenciosos y que desprecian al pueblo de México y a la camarilla que los acompaña, que está constituida en una verdadera mafia que además lleva a cabo la perfecta ley de la omertá, aquella de los mafiosos sicilianos del silencio de todas las tropelías. Yo te tapo lo tuyo, tú me tapas lo mío. Porque así funcionan, tú me tapas mis vergüenzas y yo las tuyas. Y entonces, pues con estas normas mafiosas ha funcionado esta institución que ya no es sino un cadáver putrefacto, que ahora, dicen nuestros adversarios, es
paladina de la democracia y garante de la vida democrática en México, vida que ellos no quieren. Porque lo que quieren es una entidad, entre comillas, autónoma, es decir, propiedad de los grandes intereses, que legitime las tropelías de imposiciones de los grupos oligárquicos y no la voluntad popular. Por eso, y por muchas otras cosas, es vital la reforma política que debemos impulsar, respaldar, promover. Y para esto, compañeros, hay que estudiar e interiorizarse de estas reformas. Y luego tenemos un tema, un asunto pendiente de una deuda que tiene nuestro gobierno con México. Los asesinatos, la inseguridad pública, el caos, la delincuencia desatada, los demonios que desató el salinato, que desató la política neoliberal, el crimen organizado y la pérdida de sentido moral, ético de muchos de nuestros conciudadanos y de grandes masas de jóvenes abandonados que se incorporaron al crimen organizado, nos llevaron a una cosa de espanto, de terror. Los asesinatos, por hablar de un indicador estadístico que ya hemos pasado aquí, crecieron exponencialmente y no dejaron de crecer año tras año durante los sexenios de Calderón y de Peña. Nuestro gobierno lo que ha hecho en primera instancia, y si ustedes revisan la estadística, no la traigo ahora, pero la he pasado aquí, ha terminado en el aplanamiento, que así se dice, de la curva. Es decir, la tendencia era alcista, la tendencia era al alza, y no se puede, según lo saben los expertos en fenómenos sociales y en estadística, no existe la posibilidad de revertir un fenómeno que se ha llevado tanto tiempo y que ha crecido consistentemente y de forma acelerada, revertirlo en un periodo más breve que aquel que se llevó el llegar a los límites o a los lugares en los que está. Es muy difícil, pero se ha logrado en el presente gobierno una contención porque se detuvo el crecimiento. No es suficiente, lo dice el mismo presidente y lo sabe. Pero la inseguridad tiene una causa raíz que es la gran corrupción. Y este era el modo de vivir, no solamente de nuestros políticos, sino lamentablemente de gran cantidad de nuestros conciudadanos. Por eso habla de la moralización de nuestra sociedad. Por eso es vital ayudarlo, no solamente impulsando esta reforma para que la Guardia Nacional tenga más capacidad de fuego y todo aquello y de investigación, y para que los tribunales sean más eficaces y las instancias investigadoras y las que encausan a los delincuentes, sino que nuestra labor consiste principalmente en volver a construir comunidad allí en donde estamos. Se burlaban de los abrazos, no balazos, pero los que estamos en el movimiento y estamos con él sabemos a qué se refiere. Estos índices de criminalidad solamente tienen su explicación, además de la corrupción gubernamental, en la perversión moral, en la pérdida del sentido moral y de respeto a los demás y a la vida de todos. Porque cuando se asesina como se ha asesinado, algo muy grave hay en el espíritu de quien lo hace. Un desorden terrible, una deshumanización espantosa. Y esto es que el régimen neoliberal, que este sistema de consumo, que esta idolatría del mercado y del dios dinero ha llevado a la pérdida del sentido comunitario y de las grandes virtudes, sobre todo las cívicas, las de sana convivencia y las de respeto a los demás. Por eso hay que construir comunidades y los grupos de Morena, los grupos del movimiento, los comités de protagonistas
deben servir para pacificar a sus regiones, predicando la paz, la convivencia, la hermandad entre todos, el respeto, la ayuda mutua y sobre todo una virtud que a mí me parece que es fundamental para combatir eficazmente este sistema del dinero, del mercado, y que es el servicio gratuito a los demás. Ante un sistema que todo lo cobra, todo lo vende y todo lo traduce en dinero, la gratuidad es un arma devastadora. Por eso es importante servir sin esperar nada a cambio, dar sin cobrar, regalar, entregar y entregarse al servicio de los demás. Suena esto absurdo, utópico, tal vez, pero esto ya lo ha dicho el presidente una y otra vez. Esto constituye la solución radical de nuestro problema. No es inmediata, pero no por desesperarnos y querer solucionar el asunto de inmediato, como esos locos que dicen, pues vamos a matar a 100 en la silla eléctrica o con la inyección letal y se va a acabar todo. Mentira de mentiras. Estados Unidos, que es la nación que más mata gente en la silla eléctrica, con la inyección letal, en otros asuntos, digo, con otros medios, es la nación que más presos tiene en sus cárceles y probablemente una de las naciones más violentas de la Tierra. Es decir, la represión, la sanción, aún la pena de muerte, no solucionan de raíz un problema social que obedece al egoísmo, a la pérdida del sentido ético de la vida. ¿Qué opinión tiene, supongo, de la declaración del secretario de la UIF, Pablo Gómez, de que el gobierno o iniciativa privada que no sean banqueros adquieran Banamex? Ese es el último asunto que voy a tratar hoy, porque ya habiendo tratado esto, voy a este punto que es interesante. Miren ustedes, la historia de la banca en México es una historia de locura, es una historia esquizofrénica, pero es historia también de un suicidio. Nosotros, mal que bien, desde el siglo XIX, construimos una banca nacional. El Banco Nacional de Banamex, Banco Nacional de México, que no es una banca pública sino privada, existe desde la última década o la penúltima década del siglo XIX, es decir, en el Porfiriato. Luego, el antecedente de Banca Serfín, aquel que los que tenemos más edad, podíamos ver en anuncios con una aguilita que salía en la televisión cuando había 5 canales, o 4, o 3. Bueno, pues estos bancos, el Banco de Londres y México y Banamex, son bancos del siglo XIX. Esta banca fue creciendo y, por cierto, en los años 40, 50, 60, fue una banca muy potente. Hay un poblano, Espinosa Iglesias, un empresario poblano, banquero, fundador de Bancomer, que llegó a ser el banco más grande de Latinoamérica. Bancomer y Banamex eran, al momento de la expropiación de la banca, parece ser el número 1 y 2 en Latinoamérica. Sin embargo, los desórdenes en parte de la banca y en gran medida el caos administrativo de los gobiernos que ya estaban sumidos en la corrupción y sobre todo esa confianza absurda de López Portillo en el petróleo y el haber despreciado la necesidad de desarrollo tecnológico e industrial en México, llevaron al caos y a la crisis que ya venía de lejos en el mundo en los años 70, la crisis petrolera, pero que estalló en México en 1982 con la deuda externa. Este problema, que fue fomentado por los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con los préstamos obligados casi a los gobiernos corruptos de los países del llamado Tercer Mundo. No había necesidad de pedir esos préstamos, pero allí iban
los funcionarios públicos y se llevaban su tajada, los corrompían, los pervertían y los metieron en deudas impagables. Cabe decir aquí, viene al caso hablar de que nuestro presidente ha actuado muy bien porque aún en plena pandemia, en plena crisis económica y ante la presión de los mismos que luego se quejan del desastre económico y financiero, no contrató empréstitos ni nacionales ni extranjeros, sobre todo extranjeros de la banca internacional o de los organismos financieros internacionales, porque eso siempre va acompañado de las recetas neoliberales y por tanto del desastre nacional. Pues bien, después viene una historia tortuosa cuando entre Salinas y Zedillo se dan varias privatizaciones. Lo primero es que estos pillastres entregaron, porque no se puede decir de otra manera, o cosas peores, pero bueno, ya me voy conteniendo un poco más, entregaron la banca o entregaron todos los bancos que eran del Estado por la expropiación de 1982 a individuos verdaderamente inmorales, que eran los cazabolseros. Esto es, personas que habían ya en 1987 defraudado a mucha gente en esta ruleta que es el mundo de las finanzas, de la especulación, de la bolsa. Dinero que da a luz dinero, dinero que hace dinero a partir de la especulación. Un desastre, porque además, como ya se ha platicado, pues estos limbos no tributan, no generan impuestos para nadie. Ahí está la llamada tasa Tobin que trató de imponerse y la multitud de paraísos fiscales que hay en el mundo que se coordinan en gran medida desde la llamada City londinense en la ciudad de Londres. Pues bien, estos cazabolseros adquirieron los bancos y ¿qué fue lo que hicieron? Desfondar a los bancos, violar, por ejemplo, una prohibición expresa de hacerse préstamos a sí mismos los banqueros, haciendo una simulación. Hacían préstamos cruzados. Tú me prestas a mí o a mi banco o a mi persona y a mis compadres y yo le presto a los tuyos y a ti en lo personal. Préstamos sin garantías, préstamos irrecuperables que terminaron en esa bolsa de la ignominia y de la corrupción que se llamó Fobaproa. Y entonces el gobierno neoliberal dijo, vamos a rescatar a los pillos que quebraron a los bancos, porque si no los rescatamos, la banca se hunde y México se hunde. Mentira de mentiras, allí estaba el jefe Diego, jefe ciego, el señor, y estaba el otro, el Calderón, que apoyó, que respaldó la aprobación del FOBAPROA, que ha sido uno de los despropósitos y de las traiciones más grandes a México. Hasta la fecha no se paga. Y así se rescató a la banca y se obviaron, se regalaron, se remitieron las deudas, se extinguieron las deudas ilegalmente de muchos individuos que adquirieron grandes fortunas desfalcando a los bancos. Eso sí, muchas pobres personas de clases populares o clases medias perdieron las casas que adquirieron con grandes esfuerzos, así como algunas hasta viudas, personas desfavorecidas, personas mayores que apostaron en la bolsa engañados por los bolsistas y que perdieron todo su patrimonio y cayeron en la pobreza, en la miseria inclusive. Todos aquellos que después de la crisis de diciembre de 94 empezaron a perder las casas que recogieron los bancos, porque además ahí está metido Diego Fernández de Ceballos, empezaron a cobrar intereses sobre intereses. Una deuda de 500,000 pesos convertida en una deuda de 2 millones o de 3 millones de pesos, impagable, e inclusive a veces superiores las deudas a las garantías. Aquí está un desastre de la banca mexicana que finalmente termina en un golpe
maestro de estos neoliberales, regalándose a la gran banca extranjera. Y aquí existe en México HSBC, y existe Scotiabank, y existe BBVA, y existe Citibanamex, etcétera, etcétera, etcétera. O Citibank. Y todos estos bancos, esta banca internacional, se apoderó, la fuimos a entregar, los individuos, los pillos que ya habían cometido la tropelía, fueron y vendieron los bancos a la banca internacional. Obtuvieron pingües ganancias, jugosas ganancias, por las que, debe decirse, no pagaron impuestos. Está el caso de Banamex, que es una transacción que se lleva a cabo en bolsa. En este limbo del que les hablo, los ingresos, las utilidades, los beneficios obtenidos no son objeto de impuestos, no son objeto de tributación. En esa sola operación, como aconteció en la venta de Aurrerá, de Vips, de que hizo Cifra a Walmart, se perdieron 3,000 millones de dólares de impuestos que correspondían a México. Pero también se perdió el control de la banca, que cayó en manos de extranjeros. Y luego vino lo peor. Comisiones onerosísimas que no se atrevían a pagar o a cobrar en sus países de origen, préstamos a intereses muy elevados y una ganancia brutal de la gran banca internacional que ha hecho un negocio jugosísimo. Por eso ahora Citibank decide que ya hizo suficiente dinero y adopta una política a nivel mundial que implica la compra-venta de un segmento amplísimo del negocio. Va a conservar cierta parte, sobre todo bolsa y algunos otros negocios, y las sucursales y la banca privada, etcétera, va a ser vendida. Dice el presidente, y yo estoy de acuerdo, hay pocos bancos en manos de mexicanos. Yo sé que la corrupción no es patrimonio de los extranjeros y que muchísimos compatriotas nuestros son corruptos. Y a las pruebas me remito, no solo en la política, sino en el mundo empresarial. Sin embargo, en esta coyuntura que estamos atravesando, me parece muy conveniente que el banco vuelva a ser Banamex y que sea vendido o que sea adquirido por algún mexicano. A fin de cuentas, va a resultar más sencillo entendernos aquí adentro que estar dependiendo de poderes que nos rebasan absolutamente. Claro que lo ideal es que este banco sea comprado por verdaderos banqueros y por gente honesta y patriota que, independientemente de su legítima ganancia, que debe ser moderada y acorde al propio negocio, sirvan para lo que debe servir la banca, porque la banca debe servir para traer desarrollo a un país, hacer préstamos para que los negocios crezcan, hacer préstamos a los particulares para que tengan medios para adquirir bienes, pero también y sobre todo para que se desarrolle la industria, las empresas, los negocios en México, para dar mucho trabajo y generar riqueza y adquirir tecnología y empezar a progresar como nación. Ojalá así sea. Yo creo que es correcto. Dice Pablo Gómez, entiendo de que el gobierno y la industria privada que no sean banqueros adquieran Banamex. No sé quién que no sea banquero puede adquirir Banamex. Pues sería alguien que no es banquero, bueno, pues no sabrá manejar el banco. No entiendo muy bien la pregunta de Andrés Felipe, ya estoy cansándome. Vámonos dirigiendo hacia el final. La pregunta de Andrés Felipe, si es en el sentido de que las declaraciones de Pablo Gómez, que lamentablemente no conozco, son que sea el gobierno quien adquiera el banco o sea un no banquero. Miren, esto de que el gobierno adquiera ciertas empresas o muchas empresas tampoco es muy conveniente. Sí, las estratégicas, desde luego,
sí las necesarias para conservar la seguridad y la soberanía nacional, por ejemplo, Pemex y CFE, imprescindible. ¿Qué pasa con una banca de desarrollo? Es deseable, controlada por el gobierno. No sé qué tan conveniente sea que Banamex sea adquirido por el gobierno o por quien no sea banquero. No lo sé, pero un hecho es que lo que sí conviene es que salga de las manos de Citibank. Vamos a ir analizando este asunto, vamos a ver cómo se dan las cosas. Ya salieron algunos empresarios mexicanos, unos no muy convenientes. Luego es difícil encontrar buenos empresarios, pero ya salieron a manifestar su voluntad de adquirir el banco. Hay algo que tenemos pendiente, me parece que no se ha podido todavía extender el Banco del Bienestar, que es un banco para servir a la distribución de programas sociales, al pueblo, a quienes reciben esto. No ha podido desarrollarse, no ha podido concretarse en la extensión requerida la construcción de la estructura, de la infraestructura en todas las poblaciones, con sucursales, con cajeros operando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues veamos qué es lo que conviene al interés nacional. Aquí no pongamos la ideología por delante, sino la conveniencia de nuestro país. Bueno, pues creo que ya no tenemos nada más y son las... ¿Qué hora es? Ya vamos a despedirnos. Les agradezco mucho. Gracias por haberme tolerado sin videos, sin recortes de periódicos, sin otro apoyo gráfico, el discurso, las explicaciones y mis opiniones sobre lo que ha acontecido, sobre lo que vendrá y sobre lo que tendremos que hacer como militantes que somos. De aquí a 8 días habrá alguna variación en el formato tradicional al que venían todos ustedes acostumbrados, pero sustancialmente regresaremos al modo en que hemos venido haciendo las cosas. Les agradezco mucho su participación, les agradezco su permanencia. Vamos este año a luchar con más decisión, con más ímpetu, con más esfuerzo. Vamos a acompañar, defender, respaldar a nuestro presidente. Estos 3 años son decisivos, pero creo que este es el fundamental, es el medular. Y no se olviden, compañeros, no se olviden que no podemos esperar la salvación de otros. Procurémonos nuestra propia salvación, porque solamente el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Nos veremos de aquí a 8 días a las 5 de la tarde con muchas novedades, con muchos asuntos interesantes y relevantes y ahora, sobre todo este año, con mucha más formación política. Hasta la próxima.